aún el sol radiante, Padre, que hay en esta mañana, y cada uno de los climas que tú das, porque sin duda, Señor, todos son necesarios para la vida. Gracias porque pusiste a creer cómo hacer para poder llegar, Señor, al templo y poder unirnos con la iglesia, con tu iglesia, para alabarte, Señor, como ya lo hemos hecho en la primera parte, a través del canto y de la oración. Ahora queremos alabarte y honrarte también, Señor, a través de la palabra que va a ser enseñada. Ilumina nuestro entendimiento para que la Escritura nos edifique, nos enseñe, nos instruya y nos haga conocer más de ti, Padre, y que eso nos lleve al amor, a la obediencia, a la entrega, a la dedicación, a la fe, a la certidumbre. Perdóname y perdona los pecados de cada uno de nuestros hermanos de tu iglesia integral, Señor, para que seamos hallados dignos delante de ti a través de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, gracias a Dios por el tiempo que tenemos ya en este momento, listos para poder escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie que se llama Los Pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una serie que nos está permitiendo conocer a nuestro Señor Jesús a través de todo, de cada uno de los 39 libros, o de la mayoría de los 39 libros del Antiguo Testamento. Voy a pedirles el día de hoy, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 4. Hoy vamos a aprender un tema muy interesante, lo vamos a recordar porque aquellos hermanos que tenemos tiempo en la iglesia seguramente lo conocemos o lo hemos escuchado en algún momento. El título de la clase, hermanos, del día de hoy se llama Jesucristo es quien restaurará a Israel. Jesucristo es quien restaurará a Israel. Hermanos, levanten la mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí sabemos que hoy Israel está en guerra? Prácticamente la totalidad. Pero han visto la cantidad de críticas que hay en contra de Israel, dadas las circunstancias en cómo se está dando la guerra con este grupo, ¿verdad?, extremista que atacó al pueblo de Israel. No voy a entrar en detalles ni en disputa porque no es el propósito de la clase, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que los cristianos debemos de tener cuidado en radicalizar la situación que está pasando el día de hoy. Nosotros no tenemos que dejar de centrarnos y no tenemos que olvidar quién es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Creo yo que armaríamos una gran discusión ahorita de si la manera en cómo se han dado las cosas, se han excedido, son justas o injustas, en analizar los por qué, los motivos, el origen. La situación es mala de por sí, desde cómo inició y cómo se ha desarrollado, eso es un hecho. Pero yo quiero que la iglesia el día de hoy no pierda, hermanos, de vista que Israel es el pueblo de Dios. Y al ser el pueblo de Dios, Israel, hermanos, es un pueblo que tiene muchas promesas de parte de Dios. Es un pueblo que nosotros vamos a ver el día de hoy, debería y debe de ser amado por nosotros, y debemos de estar orando, hermanos, por el pueblo de Israel. De tal manera que si la situación que está ocurriendo hoy en día se torna más crítica, que probablemente no sea, solo ten cuidado en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Esto, Dios no nos puso como jueces y menos de su pueblo, ¿verdad? Y menos de su pueblo. El título de la clase de hoy se llama Jesucristo es quien restaurará a Israel. Y esta clase no tiene como propósito ni contradecir ni contrariar lo que está pasando hoy, simplemente es un tema que sigue en esta serie de temas que estoy dando o que estamos estudiando, pero que vale la pena que consideremos nosotros, hermanos, el día de hoy. Y hoy vamos a aprender entonces, o vamos a recordar a aquellos que ya lo sabemos, que el pueblo de Israel está compuesto por gente como nosotros, pero que es gente especial. Y el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver o vamos a hablar de gente preservada,
gente preservada, con base en Isaías capítulo 4, por favor. La mayoría de pasajes que vamos a estudiar están en Isaías, pero vamos a estar viendo algunos pasajes del Nuevo Testamento y vamos a estar comentando algunos aspectos relevantes. Voy a pedirles de favor que todos abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 4, versículo 2. Y cuando estemos allí, vamos a prepararnos para leer todos juntos la Escritura. ¿Listos, hermanos? Sí. Todos, fuerte. Isaías 4, 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Hermanos, una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia de restauración es para el pueblo de Israel. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Los testigos de Jehová dicen: no, Israel perdió su oportunidad, ellos ya no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Algunas iglesias judeomesiánicas dicen: no, Israel perdió la oportunidad, ya no son el pueblo de Dios, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Incluso en esta religión se denominan judíos también, ¿verdad? Y su iglesia es y su pastor, el roé, y todo así muy judío, ¿no? Porque ahora ellos son los nuevos judíos. No, Israel es el pueblo de Dios. Y una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia, hermanos, es para Israel. Sí, Israel fue y ha sido una nación rebelde, sí. ¿Sigue siendo rebelde? Sí. ¿Rechazaron a Cristo? Sí. ¿Lo crucificaron? Sí. ¿Creyeron en Él? No. Pero Dios prometió desde la antigüedad que ese pueblo era su pueblo. Lo disciplinaría a través de las generaciones, lo castigaría, pero nunca permitiría que fuera destruido. Jamás. Dios se comprometió con ese pueblo a que a través de las generaciones iba a permanecer un remanente. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo. Y más adelante vamos a ver en aquel día. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál día? La palabra de Dios dice, hermanos, que en un tiempo futuro, ¿verdad? Dios va a hacer algo. A ese remanente de su pueblo va a hacer algo con ese remanente de su pueblo. Lo va a hacer resurgir como una nación hermosa, gloriosa, como lo que siempre debió haber sido, ¿verdad? Y que lamentablemente perdieron a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria, y su tierra va a ser una tierra fructífera, va a ser otra vez una tierra, hermanos, que destine leche y que destine miel, hablando de lo hermoso que va a ser vivir, hermanos, en esta parte de la tierra. Israel es una nación de gente preservada, porque donde quiera que estén, Dios los está cuidando, Dios los está protegiendo. No está de acuerdo con las decisiones que muchas veces toman, no tenemos tampoco que estar de acuerdo nosotros. Sin embargo, insisto, y es algo que voy a estar repitiendo, es el pueblo de Dios, y Dios está protegiendo a su pueblo. E incluso todas aquellas guerras, todas aquellas persecuciones, todo aquello que este pueblo ha vivido es parte del trato que Dios está teniendo con su pueblo, a efecto de que en aquel día y en aquel tiempo ellos entiendan que ha llegado la hora de hacer un lado su necedad para volverse a Dios y por fin recibir las bendiciones que Él ha querido darles desde siempre. Quiero que vayamos al capítulo 28, por favor, versículo 5. Isaías capítulo 28, versículo 5. Dice la escritura así. Isaías 28, 5. ¿Estamos allí? Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, que dice así: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ese remanente, hermanos, que va a sobrevivir a través de las generaciones y que va a llegar como una nación hasta los últimos tiempos. Permítanme usar la palabra jactar. Se va a jactar, va a presumir, va a ser glorioso saber que Dios está con ellos. Uno de los propósitos
las naciones conocieran, dice, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Se acuerdan? Y si ustedes leen prácticamente todo el Antiguo Testamento, hay una frase que se repite para que las naciones conozcan quién es Jehová, y que lo anhelen, y que lo deseen, y que digan, ¿cómo quisiéramos tener un Dios como el Dios de Israel? ¿Cómo quisiéramos tener leyes como las de ellos? ¿Cómo quisiéramos tener un pueblo que nos cuidara, que nos protegiera, que nos preservara como ese pueblo? ¿Qué tiene ese pueblo de especial? Es su Dios. Y entonces dice que las naciones conozcan a Jehová y quisieran tener también lo mismo. En aquel tiempo dice la Biblia que Jehová va a ser como una corona de gloria y diadema de hermosura, porque va a estar con su pueblo. Isaías, hermanos, es un libro, lo vamos a comprobar ahorita, que habla de juicio, habla de castigo, habla de disciplina, pero también habla, hermanos, de que el nombre de Israel jamás va a ser borrado de la historia, va a ser borrado, va a ser acabado. ¿Y quién es ese que un día se va a levantar, hermanos, en Israel para hacer el renuevo, para hacer la corona de gloria y hermosura? Jesucristo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 11. Por eso el título de la clase de hoy se llama Jesucristo es quien restaurará a Israel. Un día Jesucristo va a venir a este mundo, hermanos, a gobernar a su pueblo. No voy a hablar de eso hoy, no voy a hablar de otra clase, pero ese Jesucristo, ese Mesías que fue rechazado, vendrá un día, será, hermanos, se va a levantar como el descendiente de David para gobernar ese pueblo que lo rechazó, ¿verdad? Y ese pequeño, permítame llamarle pequeño grupo, comparado con lo que deberían de haber sido, va a terminar reconociendo a ese Mesías, ahora sí, como su Salvador. Vamos a ir desglosando poco a poco. Primero, Isaías capítulo 11, si me lo permiten voy a leer de los versículos 1 al 5 y después del versículo 11. Isaías 11, 1, dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Esa palabra vástago es una palabra hebrea que significa descendiente. Ahora bien, ¿qué es un vástago? ¿Qué es un renuevo? Comentábamos en la clase pasada que si nosotros cortamos un árbol y dejamos el tronco, ¿qué pasa con el tiempo? Hermanos, hace algunos años, allá en la calle donde está la casa de ustedes, donde vivimos, hermanos, pasó algo que a mí me llamó la atención. Unos vecinos, casi llegando a la otra esquina, tenían un árbol muy grande. Y un buen día, hermanos, que salí temprano de la casa para ir a tomar el transporte, me di cuenta que lo habían cortado. Yo creo que en la noche, para que las autoridades no se dieran cuenta, lo cortaron completamente. De hecho, estaban remodelando esa casa. Bueno, pasé, me llamó la atención, lo vi, dejaron, no sé, más o menos un pedazo de tronco salido de la tierra así. Y bueno, pasaron los días, esta casa estaba en construcción, allí echaron cascajo, después echaron grava, después arena, y pasó el tiempo, se llevó un buen tiempo esa casa en reconstruir. Llego, a lo mejor te pasa que de repente pasas por alguna vía, dejas de ver, dejas de poner atención a lo que hay a tu lado. Pero un día, hermanos, que iba yo a tomar el transporte, volteo a ver que ese tronco ya estaba libre y tenía muchos renuevos. Dije, qué increíble. Este árbol fue cortado de tajo en una noche. Fue cubierto de cascajo, de grava, de arena, de material. Pero hay vida allí. Y empezaron a salir renuevos. El reino de David, hermanos, en analogía o comparación en la Biblia se le llama tronco. David, su reino es como ese tronco. El reinado de David fue cortado a través de la historia, porque, insisto, la rebeldía del pueblo, el alejamiento de las leyes de Dios, hicieron que Dios apartara esa protección, ¿verdad? Y los entregó a sus enemigos, lo cual ya les había anunciado. Pero aquí había vida. Y un día dice la palabra de Dios que el Señor va a cumplir lo que le dijo a David, que lo iba a cuidar, iba a preservar, que su trono permanecería para siempre. Y ese renuevo que saldría de ese tronco caído, que no muerto, hermanos, ese vástago es Jesucristo. Vean lo que dice,
por favor, continuemos la lectura en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un descendiente, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y entonces nos da una de sus cualidades y características: espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque contiene todo el conocimiento de Dios, porque es Dios. No hay nada oculto de él, no hay nada que necesite que le revele. Él lo sabe. Y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente, en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad seguidor de su cintura. Hermanos, en otra clase vamos a analizar con más calma los versículos 4 y 5. Llamamos atención al primero, ese vástago es Jesucristo. Hay una promesa, dice el Señor a través del profeta Isaías: no se me ha olvidado mi compromiso con ustedes. Los voy a tener que disciplinar, los voy a entregar a un pueblo que no es un pueblo. Van a ser llevados a la cautividad, van a pagar el precio de su rebeldía. Pero a través de este profeta les asegura, les garantiza: un día lo voy a levantar a un descendiente de David. Va a haber un trono de él se va a sentar en un trono, él va a ser justo, va a ser misericordioso, va a tener poder, va a tener inteligencia, va a tener sabiduría, va a tener temor de mí, y él los va a gobernar para poder guiarnos por ese camino que debieron de haber ido ustedes siempre. Algo que el Señor, hermanos, va a hacer en los últimos tiempos es lo siguiente. Hoy, aunque a mediados del siglo pasado, hermanos, Israel fue conocido como una nación en el mundo, en realidad en Israel como tal hay muy pocos judíos todavía. La mayoría de judíos están dispersos en el mundo. Es algo que se conoce como la diáspora, la dispersión judía, hermanos, todavía existe. Aquí nosotros, por ejemplo, en México tenemos comunidades judías, y prácticamente si ustedes van a cualquier parte del mundo, en mayor o menor proporción hay judíos. Pero el Señor dice que en virtud de que ellos son gente preservada, un día los va a juntar de todas las naciones donde ellos están para regresarlos a su tierra, para que estén juntos en su hogar, para que esa familia, hermanos, regrese a casa. Porque quiero decirte una cosa, hermanos: Israel, más que una nación, es una familia. Porque ellos tienen un descendiente único, Abraham. Ellos son una familia. Son una familia a quien Dios prometió multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo en multitud. Pero nunca iban a dejar de ser una familia. Y hermanos, eso es algo que ellos saben, que están conscientes. Por eso, si tú has tenido la oportunidad de conocer judíos donde quiera que se encuentran, se ayudan. ¿Y se han dado cuenta de eso? Ellos donde quiera que están, se ayudan. Porque se ven como eso, como una familia. Creció tanto que fueron reconocidos como una nación, tuvieron un gobierno, tuvieron reyes, pero son una familia. Los miembros de esta familia hoy están dispersos, y dice el Señor en Isaías capítulo 28, no es cierto, el capítulo 11, versículo 11, dice lo siguiente: Isaías 11. Isaías 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo, sigue hablando del tiempo futuro, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente, otra vez, la palabra remanente, de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amar, y en las costas del mar. Naciones que en aquel tiempo, vamos a decirlo así, eran reconocidas como de las más lejanas. Es como si el Señor estuviera diciendo, de hecho hay unos pasajes que así lo dicen, no lo vamos a ver hoy, de prácticamente de todos los puntos de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. El Señor va a recuperar a su pueblo, a ese remanente,
lo va a traer o lo va a llevar de regreso a su tierra para que disfruten lo que les ha pertenecido desde cuánto, hermanos. Hoy, de hecho, Israel, aunque fue reconocido como nación y está en la tierra que les dio Jehová al Señor, no están ocupando toda la tierra. Una buena parte la ocupan los palestinos. Esa tierra le pertenece históricamente al Señor. ¿Sí me explico? Y él, insisto, está cuidando a su pueblo y un remanente va a poder regresar allí, porque lo ha preservado, lo seguirá preservando. Nosotros entonces, hermanos, como hijos de Dios, hoy por hoy, tenemos la responsabilidad de orar por su pueblo. Yo te invito, ¿verdad?, a que si tú eres una persona que está informada y sabes cómo se está llevando la situación bélica hoy en día entre este pueblo, el pueblo de Israel, y los grupos con los cuales se está peleando, lejos de tomar partido, oremos, ¿verdad? Oremos por ambos casos, porque en ambos casos se está muriendo gente, ¿verdad? En ambos casos hay situaciones tremendas que, como dije al principio, no deberían estar sucediendo. Pero ten cuidado, no te dejes llevar, porque de verdad, hermanos, que me da tristeza de algunos cristianos en las redes sociales cómo se han levantado en contra del pueblo de Israel. Incluso alguien publicó una imagen que a mí me preocupó mucho, y es al diablo. No sé si alguien lo vio. Es el diablo tejiendo una bandera de Israel y dice: he aquí el hacedor del pueblo de Israel. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Y muchos cristianos, ¿verdad?, publicando, ¿verdad?, en situaciones en contra del pueblo de Israel. No, hermanos, no. Tengamos cuidado. Insisto, de verdad te duele, de verdad te preocupa, y yo espero que sí. Ora al Señor y el Señor quebranta el corazón del grupo Jamás, quebranta el corazón de Hezbolá, quebranta el corazón del presidente, ¿verdad?, del pueblo, del primer ministro, y que haya justicia, que haya guerra, etc. Pero, Señor, tú prometiste preservar a tu pueblo, cuidar a tu pueblo, haz de entender los caminos, pero también cuídalo de las otras naciones. Porque esto está escalando tanto que ya muchos universitarios en todo el mundo, incluso aquí en México, ha habido manifestaciones en las universidades en contra de Israel. Se está, ojalá que no ocurra, ojalá que me equivoque, levantando un antisemitismo debido a la guerra, que insisto, no estoy a favor, que hay hoy en contra del pueblo de Israel, y muchos creyentes, quiero pensar por ignorancia, se están uniendo a esto. Es el pueblo de Dios. No sea que te hagas peleando contra el Dios de ese pueblo cuando lo estás juzgando o maldiciendo, como alguna gente incluso lo está haciendo, incluso creyendo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Dudas de esto? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Entendemos lo que es entonces que Israel es un pueblo preservado. Es un pueblo preservado. Un segundo, Ricardo, un segundo, Paloma. Y hermanos, el pueblo de Israel hoy, ¿verdad?, sigue siendo el pueblo de Dios. Hizo a un lado su responsabilidad, hizo a un lado su labor que tenía como nación, y entonces existe la iglesia. La iglesia hoy está jugando el papel que debió de haber jugado el pueblo de Israel, que es el ejemplo para el mundo, luz a las naciones, para que el mundo conozca quién es Jehová. Y a esta institución, a este organismo, o a la iglesia, a este nuevo pueblo, el Señor también le prometió preservarlo. Ahorita en un segundo, hermanos, atiendo sus preguntas. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces, Israel, hermanos, si Dios a través de las generaciones se ha comprometido y ha cumplido y cumplirá, puesto que si no lo pudiera hacer, no podría prometerle lo que ocurriría en los últimos tiempos, hermanos. Entonces, con base en esa garantía de Dios de preservación, podemos confiar nosotros también como iglesia de que Él va a preservarnos a nosotros. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18, así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Satanás, hermanos, ha logrado destruir algunas iglesias locales, o incluso algunos miembros han destruido su propia iglesia, pero siempre va a haber una iglesia en algún lugar, en alguna parte del mundo,
que está representando la sana doctrina y la sana enseñanza de Jesucristo. ¿Sí me explico? De tal manera que cuando el Señor venga, Él va a encontrar una iglesia preservada por Él. Y así como hay promesas futuras para el pueblo de Israel, también promesas futuras, hermanos, para nuestra iglesia. No es el motivo de la clase, pero no puedo dejar de decirlo. Repito, así como podemos estar seguros, ciertos, en que la promesa de preservación de Jehová el Señor para con su pueblo se va a cumplir, para que las profecías de los últimos tiempos se cumplan, en el sentido de que los va a traer de regreso, los va a gobernar de nuevo, van a surgir de nuevo como una nación hermosa ante el mundo. Él ha prometido preservar y cuidar a la iglesia. Pero si nosotros, como el pueblo de Israel, nos apartamos también de sus leyes y de sus mandamientos, la Biblia también enseña que Dios puede apartar su presencia de nosotros. Sin embargo, cuando Él venga, Él va a encontrar una iglesia local, porque el organismo como tal está preservado y va a ser preservado por Él para siempre. Primero había tratado el hermano Ricardo y después Paloma. Por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días. A veces, explicado por otras personas y hemos empezado que pues María unida y ellos dicen directamente que dicen que el pueblo de Israel está maldito, que estaba con maldición. Y digo, no, porque es el pueblo de Dios. Digo, ustedes están como, no está, no es como un poquito de que están mal con ellos lo que y es una nueva dispensación, un nuevo trato de Dios con la gente que no les echado a su pueblo. Y a lo mejor piensan que porque se rigen por los 10 mandamientos y dicen que estaba con maldición, por eso estamos por fe en Cristo. Digo, pero normalmente el Antiguo Testamento fue escrito para el judío, hay una guía para el proceso. Nosotros pues, también debemos de orar por el prójimo, porque ellos son parte de ser prójimo. Sí. La gente cree que es una nación mala. Sí, lamentablemente sí, pero no lo es. Es una nación bendecida por Dios. Nunca dejará de ser una nación bendecida por Dios, ¿verdad? Tanto que dice la palabra, es preservada. Hermano Paloma. Sí, lo que pasa es que desde hace un tiempo que empezó todo este conflicto, Sí. decíamos, Israel, bueno, como cristianos, ¿cómo vamos a ver esto? Sí. Porque obviamente nosotros tenemos un contexto, tendríamos que tener un contexto mayor acerca del pueblo de Israel. Así es, sí. Pero obviamente con todo lo que ha surgido a partir de que ellos se formaron como nación, Sí. pues es una cosa diferente a lo que se vivía Claro. En el pasado. en la situación histórica de la Sí. Biblia. Ajá. Obviamente creo que sí, como cristianos no debemos de juzgar porque no debemos juzgar a nadie, ¿no? Pero siento que aún con que son el pueblo de Dios, desde siempre, lo vemos desde la Biblia, ellos siempre hacían lo que, o sea, Dios les decía una cosa y hacían todo lo contrario. Sí, sí. Siento que en la actualidad es un ejemplo clarísimo, Sí. porque, o sea, ellos, Dios les decía, ustedes nada más rodeen Sí. y griten. Ajá. O sea, yo voy a hacer el trabajo. Sí. Es lo que siempre vimos como lo acabamos de leer, Ajá. que era para que vieran quién era su Dios. Sí. O sea, realmente ellos no tenían que hacer nada Ajá. Creer. más que lo que Dios les decía. Ellos Sí. siempre desobedecieron Sí. a Dios, ¿no? Sí. Lo que vemos. Sí. Y Dios se mostraba de esa manera para decir, yo soy su Dios, yo Sí. soy este Dios de este pueblo. Sí. Entonces creo que lo que vemos ahorita, y por eso a lo mejor entramos en muchos conflictos nosotros, Sí. Sí. porque dicen, no, pues es que tu Dios sanguinario, que no sé qué, Sí. porque realmente, de cierta manera, siento que Israel se ha olvidado de ese Dios. Por supuesto, claro. O sea, ellos quieren hacer
Israel, históricamente, la mayor parte de su tiempo ha sido rebeldes, o muy rebeldes, si me permiten decirlo. Porque entonces Dios sigue preservando a ese pueblo, porque Él se comprometió a hacerlo y Él cumple sus promesas. No lo está preservando por ser bueno, lo está preservando porque Él prometió preservarlo. ¿Sí me explico? Lo está preservando porque Él se comprometió, porque Él dio promesas para ese pueblo. Pero también lo está preservando porque así como en una congregación podríamos todos, o no todos, podríamos la gran mayoría estar mal, yo no puedo dejar de reconocer que alguien allí sí está actuando correctamente y bíblicamente. ¿Hay judíos que hoy creen en Cristo? Sí, sí lo sé. Es un número pequeño, pero está creciendo. Los judíos sionistas. ¿Sí me explico? O sea, en este remanente no solamente es un capricho de Dios, hay quienes aún recuerdan esta ley, ese temor, esos mandamientos. De hecho, hoy en día hay un autor que es muy famoso en Estados Unidos, me parece que se llama Samuel Kahn, que está escribiendo una serie de libros muy interesantes, en los cuales relaciona, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, con muchos acontecimientos que hay hoy en día. Y para mí es increíble cómo relaciona él la escritura y como muchas de las cosas que hay en el mundo, si el hombre se diera cuenta, ¿verdad? La Biblia tiene siempre un porqué. Y retomando algo más de lo que decía Paloma, hermanos, el miércoles prediqué un sermón que se llamó Ora por los que nos gobiernan. Y en ese pasaje estudiábamos el libro de Proverbios, que dice que como las aguas, ¿verdad?, se reparten en el río, así es el corazón del rey cuando está en las manos de Jehová. Y yo decía que Dios en ese mandamiento, Él está diciendo que el rey que pone su corazón, sus planes y sus propósitos en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir y le va a hacer cumplir todos sus planes y todos sus proyectos. Y decía yo en esa predicación que lamentablemente no hay realización, no hay ni siquiera en Israel para hoy. Pero decía yo en esa predicación que por lo menos en México nosotros nos pasamos la vida algunos quejándonos del gobierno, que son malos, que son corruptos, que son ladrones, que son esto. Y yo no lo voy a negar ni lo voy a justificar. Pero yo decía, de veras quieres un cambio. El cambio no se logra juzgando, criticando, manchando, sino orando. Porque para que haya un cambio hay que orar, para que el rey ponga su vida, sus manos, su corazón y sus planes en las manos de Dios. Oremos para que Israel ponga, el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, ponga sus planes en las manos de Dios, para que se termine. Pero decía hace rato, ¿verdad? Aunque no terminen, o terminen y vengan otra vez. De hecho, la Biblia, hermanos, dice que cuando esté cerca la venida de Cristo, va a haber guerra en el mundo. Y en esa guerra va a estar involucrado su pueblo. Sin embargo, oremos al Señor. Dos. Perdón, Nada más como opinión, desafortunadamente muchas de las gentes se dejan llevar por las noticias que hay en los medios de comunicación. Es bueno, sí, porque nos mantiene informados de la situación que sucede allá, pero también es malo porque ellos dan su opinión humana, vamos a llamarle, ¿no? Nosotros como seguidores de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, debemos de saber que hay profecías que Dios nos habla de los últimos tiempos. Entonces, habla de señales. Entonces, de las señales que de estos tiempos que son la apostasía. Entonces, Dios tiene el control de todo, se está preparando el camino para que se manifieste, dice, la bendición. Así es. ¿Para qué? Bueno, hay una profecía donde dice que ahora lo que es Rusia, lo que es China, lo que es Irán, se van a juntar
para atacar al pueblo de Dios. Sí. Van a atacar al pueblo de Israel. Israel se va a quedar solo. Sí. Nadie lo va a apoyar. Y dice claramente en la palabra de Dios que es para la gloria de Dios. Dios va a mostrar. Entonces, ¿va a haber guerra? Sí, sí va a haber guerra. Entonces nosotros debemos de entenderlo, de estudiarlo, y saber que todo eso que está sucediendo es para que se cumplan las escrituras. No podemos criticar y decir que Netanyahu hizo esto. ¿Cómo surgió el conflicto? De un día para otro. Sí. ¿Cómo surgió el conflicto de Rusia y Ucrania? De un día para otro. Sí. Entonces, en realidad, pues debemos de atender la palabra de Dios. Debemos de saber qué es lo que sucede allá, porque son cosas muy grandes que para nosotros y para la gente que ignora la palabra de Dios, pues obviamente Israel es el malo. Claro, sí. Entonces, vamos a Isaías, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4. Gente regenerada. Me encanta este punto que vamos a ver ahorita, porque Dios, hermanos, no solamente, escucha esto, porque Dios no solamente nos está diciendo que va a preservar un remanente, sino que ahora nos va a decir que ese remanente va a hacer algo, hermanos. Ese remanente va a hacer algo. Por eso tenemos que orar por el pueblo de Israel, hermanos. Dice la Biblia todos juntos, Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Estamos allí? Sí. Dice la palabra de Dios. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con el espíritu de juicio y con el espíritu de devastación. Tomen asiento. Ayúdame a entender, hermano, hermana, estos dos versos. ¿Qué está profetizando aquí Isaías acerca de ese remanente, hermanos? Karina. Pues de lo que usted comentaba hace rato, ¿no? Una porción del pueblo de Israel que aún sigue la ley, bueno, que aún sigue creyendo en Dios, se refiere a esa porción. Sí, Pero ¿qué dice de esa porción, Karina, hermanos, hermanas? ¿Cómo le llaman? Vamos a entender cómo llama esa porción. ¿Quién no? Malo. Santos. Es allí donde va diciendo que será la restauración para el pueblo de Israel, que dice que lo llamará santo, santo en Jerusalén, y que van a estar registrados entre todos los vivientes, que va a juntar a todo el pueblo, a todas las naciones, y serán una nación viviente restaurada. Restauración, a todos los vivientes, todos los que están vivos van a regresar, van a ser restaurados porque fueron preservados, pero son llamados santos. ¿A quiénes se les llama santos? ¿A quiénes? A los que han creído en Jesucristo. Paloma, ¿te das cuenta, hermanos y hermanas, cómo se les llama aquí? ¿Qué va a hacer Dios con ese remanente? ¿Ya vieron? Vean de nuevo lo que dice el versículo 4. Dice que serán lavadas todas las injusticias de todo el pueblo. Serán lavadas sus inmundicias. ¿Qué más? Limpiada la sangre. Lo que está diciendo Isaías es ese remanente que regrese, ¿sí? Va a reconocer por fin que Dios cumplió su palabra, que están regresando no porque son buenos, sino porque Jehová el Señor está cumpliendo sus tiempos, su profecía, y van a entender que se basta, porque para ese momento ya Jesucristo volvió por segunda vez, hermanos, que ese que está gobernándole, ese renuevo que se está sentando en el trono de David, que sus antepasados crucificaron, era el Salvador, y va a lavarlos de sus pecados. Va a lavar su interior y va a lavar su exterior, porque les va a lavar de toda la sangre que han derramado, todos los pecados que han cometido. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Miren lo que dice el versículo 4 en la segunda parte. Cuando el Señor lave las inmundicias, y cuando hablan de las hijas no se refiere tanto al sexo femenino, sino a los descendientes de ese pueblo, hombres, mujeres,
y limpie la sangre de Jerusalén. Dice, cuando lave las inmundicias, cuando perdone sus pecados y limpie la sangre de Jerusalén, perdone la sangre que ellos han derramado de en medio de ella, pero ojo, con espíritu de juicio y qué más. Después de generaciones, Israel va a entender que la dureza de vida que les ha tocado fue el instrumento de justicia de Dios en sus pecados. Dios, hermanos, no ha olvidado a su pueblo, está trabajando con él, pero con una dureza impresionante. Si ustedes siguen mis mandamientos, nadie les va a poder hacer frente, dice Dios. Nadie los va a vencer. Pero si ustedes se olvidan de mí, dice, yo les voy a castigar. Y quiero relacionarlo, porque tenemos que verlo también así. Bueno, antes de adelantarme, quiero que vayamos a Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, para que veamos que ese lavamiento, esa limpieza, son los mismos términos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la renovación y salvación del creyente. Los varones, vamos a leer Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, y las damas, por favor, van a leer 1 Corintios 1, 2. Varones, Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, y damas, 1 Corintios 1, 2. Hermanos, no solamente Dios va a volver a su remanente Israel, sino que ese remanente que vuelva va a creer en Cristo, se va a convencer de que Él es el Salvador, le van a reconocer, ¿verdad?, como su Mesías, y Él los va a lavar, los va a limpiar de sus pecados, los van a regenerar. Por eso son llamados santos, apartados para Dios. Un día, hermanos, Israel va a creer. Y esa es la segunda oración que debemos de hacer. La primera, solamente que Dios siga cumpliendo su promesa en preservar a su pueblo, que quebrante el corazón de los que están vivos para que se volteen a Él. Y la segunda, Señor, que crean en ti desde hoy. Porque, hermanos, yo no sé cuánto falta para los últimos tiempos. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Quién lo sabe, hermanos? Puede venir mañana o en 1000 años. Pero si son vivos que faltan, los que están vivos hoy, ¿no pueden ser salvos, hermanos? Sí. Porque el Evangelio es para quién? Para todo aquel que cree. Tenemos que orar entonces por los que hoy están vivos, para que crean y al encontrar esta esperanza, que conozcan a Jesucristo como Salvador. Ahora, hoy hay algunos que van a creer, seguramente van a creer por aquí y por allá, pero en el futuro, todo ese remanente va a ser santo, va a creer. ¿Sí me explico la diferencia? Hoy, unos creen, unos aquí, otros allá, pero en los últimos tiempos, todo ese remanente va a ser hermano santo. ¿Por qué? Va a creer. Vamos, por favor. Varones, dije, ¿verdad? Si me hacen el favor de leer con su servidor, Tito 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos lavó de nuestros pecados, va a lavar a su pueblo. Damas, 1 Corintios 1, 2. ¿Estamos ahí, hermanas? Sí. Dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo somos llamados nosotros? Santos. ¿Por qué somos santos? Porque ya hemos sido lavados de nuestros pecados. Y nosotros que ya hemos sido lavados de nuestros pecados, regenerados, que nos han perdonado nuestros, en el caso de Israel, el derramamiento de sangre, nosotros nuestros pecados, somos llamados santos. Hemos creído en Él.
La diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros es que por gracia, ¿verdad?, nos convertimos y creímos. Israel, por su rebeldía, ¿verdad?, están pasando por tiempo de dureza, de una disciplina muy dura, pero van a terminar creyendo. Me llama, insisto, la atención la manera en la que el profeta habla: juicio, devastación. Me preguntaba mi hermano el miércoles, que estaba conectado a la transmisión, ese era pastor, hablando del presidente, del gobierno y todo eso. Lo que yo decía en la predicación, hermano, y invito a que la escuches, no porque está relacionada con el tema, sino porque esta palabra de Dios que se predica en la iglesia. Yo decía, si tú y yo queremos que Dios bendiga a nuestra nación, Dios la quiere bendecir, pero la va a bendecir a través del gobierno, porque es una nación. Y la manera en la que Dios puede bendecir a una nación a través de su gobierno es que este gobierno ponga sus manos, su corazón y sus planes en las manos de Dios. Pero también decía, Dios también usó gobiernos impíos para castigar a su pueblo. Usó gobiernos impíos para bendecir a su pueblo. Y ponía como ejemplo Ciro, les permite regresar de la cautividad. Nabucodonosor, que da todo lo que necesitan en días para que reconstruyan a Israel. Y con eso podemos ejemplificar muchos, pero también otros para castigar a Israel. Y nos preguntaba, pastor, ¿usted cree que el holocausto que vivió el pueblo de Israel fue una manera en la que Dios trató con su pueblo? Le dije, mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. Porque dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Por eso, hermanos, déjenme hablar de mí, porque yo no puedo hablar de mí. Si yo no vivo de acuerdo a los mandamientos de Dios, ese Dios que está tratando con una justicia severa a su pueblo, puede tratarme a mí también así. Cuando yo desprecio su palabra, su voluntad, sus mandamientos. Él se comprometió a cuidarlos, pero nunca les dijo que iba a pasar por algo con sus faltas. Al contrario, les dijo, si no obedecen, miren, les va a ir de esta manera y de esta manera. Pero lo que yo quiero dejar en nuestra mente y en nuestra cabecita, hermanos, es: Dios es fiel. Él es fiel. Él va a restaurar a su pueblo. Un día ese pueblo va a ser salvado. ¿Qué papel juegas tú? ¿Qué papel juego yo? Orar por ellos. Orar para que sean salvos hoy, para que crean hoy. Y para que el mundo, en lugar de estar proclamando ese antisemitismo, ¿qué es el antisemitismo? El odio hacia una nación, hacia una bandera, hacia un pueblo. Aunque a mí no sé cómo explicarlo. Cuando vi esa imagen del diablo tejiendo a esa bandera y diciendo, he aquí el creador del pueblo de Israel, me dio temor, hermanos. Y yo dije, Dios, ten misericordia de quienes ustedes, porque no saben lo que está diciendo. Pero les dije hace rato, muchos creyentes dándole like. Hermano, Israel es el pueblo de Dios, te guste o no. Es su pueblo. Y es nuestra responsabilidad amarlo y orar por ellos. Insisto, no tenemos por qué estar de acuerdo. Claro que no. Pero es el pueblo de Dios. Tres. No solamente es gente preservada, no solamente es gente regenerada, sino también gente protegida. ¿Qué tiene que ver, qué diferencia hay entre preservación y protección? Vamos por favor a 1 Corintios 4:5. Aunque esto que vamos a ver hoy es algo que también está haciendo Jehová el Señor hoy, es más bien algo que tiene que ver con el futuro. Así que les suplico por favor que vayan conmigo a Isaías 4, 5 y 6. ¿Estamos allí? Perdónenme. ¿No si leímos 1 Corintios, no?
Ahora que no, ya vimos 1 Corintios 1:2, vamos a ver ahora Isaías 4:5, por favor. Perdón, hermano, ya me respete. La edad. La palabra de Dios dice en Isaías 4, 5 y 6. Ahora sí estamos todos aquí. Leamos la palabra de Dios todos, hermanos y hermanas. Dice: y que hará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un rocío, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el lluvio y contra el aguacero. ¿Cómo va a tratar el Señor a esa gente en el futuro, preservada y salvada, hermanos? ¿Cómo los va a tratar? ¿Qué va a hacer con ellos? Proteger. ¿De qué manera? ¿Quién habló claro? ¿Qué notan ustedes aquí que está ¿qué creen ustedes que tenía Isaías en mente cuando escribió el versículo 5? Como el cuidado que tuvieron cuando salieron del pueblo de Egipto. Exactamente, Karina. Isaías trajo a la memoria, hermanas y hermanos, esa columna de fuego que los iba guiando durante la noche y que con esas temperaturas bajo cero no sufrían porque tenían el calor. Y en medio de los calores extremos de 50 grados en el desierto, esa nube que les daba frescura. Y dice Isaías: por si fuera poco, la columna de nube y la columna de fuego, dice, la gloria de Dios va a estar como una protección, como una tienda, como un paraguas sobre todo Israel. Dios, hermanos, Jesucristo en el futuro, cuando esa nación restaurada la regrese y se salve, los va a tratar como a sus hijos especiales, con amor, como una madre trata a su hijo. Dice: contra la lluvia y con el diluvio. Aquellas hermanos que recordarán, ¿verdad?, cuando tenían niños pequeños, que tenían su bebé, o a lo mejor vas en la calle con un sobrinito, con alguien, ¿verdad?, naturalmente chiquito, y lo traes abrazado y empieza a llover. ¿Qué haces? Nos mojamos los dos, ¿no? De que mejor que yo que nos mojamos los dos, nos mojamos los dos, ¿no? ¿Qué haces? Lo proteges. Incluso si traes una prenda, ¿qué haces? Te la quitas y lo tapas, la tapas, ¿a poco no? Lo cubres, lo proteges, lo repegas a ti para que sienta el calor de tu cuerpo. Esto es lo que está diciendo Isaías que va a hacer con su pueblo. Los va a tratar con amor, con cariño. ¿Por qué trata así a sus hijos? Tú y yo a veces no sentimos ese calor de Dios, pero nos está abrazando el Señor. Tú y yo a veces no sentimos que vamos en sus brazos, pero si no fuera así no podríamos avanzar en la vida a veces. Él nos trata con el mayor cariño, con el mayor amor, porque Él es fiel, Él es Dios. Él se ha comprometido a eso, a cuidar a sus hijos. Solo para traer a la memoria y corroborar lo que estamos diciendo, les pido de favor a la fila de la derecha y izquierda para ustedes que busquen Éxodo capítulo 13, hermanos y hermanas, versículos 21 y 22, los hermanos del medio, Números capítulo 9, versículos 15 y 16, y los hermanos de la izquierda, derecha para ustedes, junto a la pared grande, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, y yo voy a leer Mateo 28-20. Gente protegida en todos los sentidos. En alguna ocasión dice la Escritura que Dios cuidaba a su pueblo como a la niña de sus ojos. Dice: serán mi especial tesoro. Hermanos, Dios es un Dios amoroso, cariñoso, solo que a veces nosotros nos olvidamos de eso. Por eso yo quiero decirte que la próxima vez que tú te sientas
así, agobiado, triste, desconsolado, Dios te conoce, te ama, te trata con amor, con ternura, con cariño, te protege. Él está quitándose esa prenda para abrazarte y hacerte sentir su calor. A veces las circunstancias no nos permiten verlo o sentirlo. Y recuerden, no se trata de sentir, pero hablo con el propósito de querer dar a entender, y no sé si luego el propósito, hermanos, ¿verdad? Porque más que sentir la seguridad y la confianza de que tenemos una fe en Dios que es fiel. Pero es muy bonito lo que está diciendo Isaías. Isaías quiere dejar en la mente de sus primeros lectores un deseo. ¿Para qué esperar tanto? Porque cuando Dios mandaba a sus profetas y daban anuncios particularmente para el futuro, no lo hacía para que dijeran, pues entonces falta mucho, pues a mí de qué me beneficia eso. No, el propósito del profeta que anunciaba aquello que ocurriría en lo último era para que dijeran, ¿para qué esperamos tanto? Si lo puedo tener hoy. ¿Sí me explico? Eso es lo que quería el Señor. Jesucristo es quien va a restaurar a su pueblo, hermanos, con amor. Aunque para llegar a eso tuvo que tratarlos con justicia. Vamos, por favor, hermanos de la derecha, Éxodo 13, 21 y 22. ¿Estamos todos? Dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, ¿había algo que pudiera detener el avance de Israel fuera del día de noche? ¿Había riesgo de que se perdiera en algún momento? En algún momento les dijo, bueno, ahí los alcanzo. Siempre fue el que fue guiando sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, guiar nuestras vidas, alumbrar nuestro camino. Y que recordemos que el Señor está siempre con nosotros. Vamos a medio, hermanos, por favor, hermanas. Números 9:15 dice, ¿listo? ¿Listas? ¿Preparados? Dice la palabra de Dios. Números 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Hermanos de la izquierda, por favor, derecha para ustedes, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Estamos allí? Dice todos la palabra de Dios, lo cual, 2 Timoteo 1:12. 1:12. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ojo, ¿cómo termina este verso diciendo? ¿Qué está expresando Pablo aquí en este verso? Mi Salvador Jesucristo tiene el poder de preservarme durante toda la vida, hasta el último momento. ¿Sí nos damos cuenta? Hasta los últimos tiempos. Si a nosotros nos tocara vivir los últimos tiempos, el Señor va a poder hacer. Él es poderoso. Y me encanta este verso, porque dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo no sé si ha sido tu caso, pero yo creo que muchos creyentes en la iglesia en algún momento hemos pasado por algún momento de duda. Realmente sí te escucha Dios, realmente sí te toca tu vida, realmente sí te escucha tus oraciones, realmente sí te conoce, realmente sí sabe quién soy yo. O tal vez mejor yo de dejar de decir que soy creyente, que soy una hija, un hijo de Dios, porque ya ni sé qué decir, porque en lugar de que las cosas mejoren están peor. ¿Qué digo ahora? Como dice Pablo, yo no me avergüenzo de saber quién he creído, porque Él es poderoso para guardarme. Pero no por un momento, no por un tiempo. Dice,
hasta aquel día. ¿Cuándo? Cuando se cumplen todas sus promesas. Jesús en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Es más, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros porque mora en nosotros, dice la palabra del Señor, y por eso termino de cualquier problema que va a dirigir. 1 Corintios 6:19, no lo busque, dice, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que no es de ustedes. El Señor está, hermanos, no está a nuestro lado, no es un escudo alrededor de nosotros. Esos son pensamientos del Antiguo Testamento, está en nosotros. No sé si lo explico. A veces nos dejamos llevar por los pensamientos del Antiguo Testamento. El Señor es escudo alrededor de mí. No, tampoco está mal que lo digas, porque sí se puede aplicar. Pero en el Antiguo Testamento era escudo porque no moraba en ellos. Hoy está en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para protegernos. ¿Qué Dios te diga?